Un deportista profesional revela su mentalidad ganadora. Escena 1. El comienzo de un sueño. Cuando miro hacia atrás y trato de identificar el punto exacto en el que decidí embarcarme en el camino del deporte de alto rendimiento, siempre regreso a los primeros años de mi infancia. Recuerdo vívidamente los días en los que, siendo un niño, corría por el patio de mi casa imaginando que competía en el estadio más grande del mundo. Aquellos momentos están llenos de risas, de caídas y de la emoción pura que sentía al esforzarme por algo que, sin saberlo, sería el eje de mi vida. Crecí en un ambiente familiar donde el apoyo hacia mis pasiones era inquebrantable. Mi padre, un hombre de carácter firme pero de corazón generoso, me mostró la importancia de la disciplina y el trabajo constante. Mi madre, por otro lado, era mi motivación emocional, recordándome siempre la alegría que podía hallar en cada paso. De mis hermanos aprendí el valor de la sana competencia y del compañerismo, porque compartíamos juegos improvisados que nos hacían reír sin cesar. En esa sencillez, yo estaba desarrollando mi primera noción de mentalidad ganadora, darlo todo, sin perder la capacidad de disfrutar. El ambiente que me rodeaba me convirtió en alguien persistente desde temprana edad. Mis primeros entrenamientos eran simples, carreras cortas en el parque, algunos saltos y ejercicios básicos de coordinación. Sin embargo, para mi pequeño corazón eran hazañas de gigante. Cada vez que alcanzaba una meta, por muy sencilla que fuera, me llenaba de orgullo y crecía mi hambre de superación. Ahí nació la chispa que finalmente me motivaría a convertirme en un deportista profesional. Escena 2. Los retos de la infancia. Durante mis primeros años de escuela, descubrí que el deporte no solo requería habilidad física, sino también fortaleza mental. En la clase de educación física a menudo competíamos en carreras de velocidad o resistencia, y aquello me encantaba, pero no faltaban las ocasiones en las que, por un traspié o falta de concentración, terminaba en una posición más baja de lo esperado. Mi mente infantil lidiaba con la frustración de perder, pero al mismo tiempo encontraba en ello un impulso para esforzarme más. Jamás quise retirarme o rendirme. Si perdía un día, volvía al siguiente con más energía, con mayor determinación. Recuerdo a uno de mis profesores que reconoció mi pasión. Él me dijo, la verdadera victoria no está en ganar siempre, sino en levantarte cada vez que caes. Aquellas palabras resonaron en mi interior durante muchos años. Se convirtieron en mi mantra cada vez que las cosas no salían como lo había planeado. Así, entre triunfos y derrotas tempranas, entendí que la competición era solo un reflejo de la vida, habría momentos de gloria y momentos duros, pero el verdadero carácter se forja en la capacidad de aprender de cada experiencia. Además, el apoyo de mis compañeros y amigos resultaba esencial. Aunque alguno se burlara de mis tropiezos o me dijera que no lo lograría, otros me alentaban a no rendirme. Fue un gran aprendizaje en cuanto al manejo de la presión social. Comprendí que no importa lo que los demás piensen o digan, siempre y cuando tú mantengas la convicción de lo que quieres lograr. La seguridad en ti mismo se construye con disciplina, constancia y metas claras, y esa filosofía comenzó a moldear mi carácter desde muy pronto. Escena 3. Descubrir mi disciplina favorita. En la adolescencia, surgió una disyuntiva, había practicado diversos deportes y me gustaban todos. Me apasionaban el fútbol, el baloncesto, el atletismo, y hasta consideré la natación. Sin embargo, había llegado el momento de especializarme. Fue un periodo de mucha introspección y experimentación, donde tuve la oportunidad de explorar lo que de verdad me hacía vibrar. Uno de mis entrenadores, muy sabio, me explicó que, aunque podía disfrutar varias disciplinas, debía enfocarme en aquella que me llenara de satisfacción y que, al mismo tiempo, me permitirá sacar lo mejor de mis capacidades físicas y mentales. El deporte que finalmente elegí se convirtió en mi gran amor. Y no se trató solamente de un flechazo casual, sino de un proceso de maduración de mis habilidades. Me di cuenta de que cada vez que entrenaba sentía un fuego interior que me invitaba a seguir, a no tener miedo de los desafíos, a esperar con ansias la siguiente sesión. Ese estado de entusiasmo permanente me decía que había encontrado mi lugar. En el entrenamiento, perdía la noción del tiempo y mi mente se concentraba al máximo. Podía sentir mi sangre bombear con fuerza y mi respiración entrecortada, pero lejos de asustarme, aquello me inspiraba. Fue así que tomé la decisión, dedicaría todos mis esfuerzos a ser el mejor en mi disciplina. Durante esos años, la prioridad pasó de ser meramente un pasatiempo a convertirse en el centro de mi vida.
Recorté salidas con amigos, reduje distracciones y busqué la manera de rodearme de personas con intereses afines. Hubo quien me acusó de estar sacrificando la vida normal de un adolescente, sin embargo, yo lo veía como una inversión en mi futuro y, sobre todo, en mis sueños. Comprendí que en la vida uno no puede tenerlo todo y que si de verdad ansiaba brillar, debía enfocarme sin titubeos. Esa certeza afianzó en mí la mentalidad de un ganador. No se trata de renunciar a la felicidad, sino de forjarla a partir de la perseverancia y la pasión. Escena 4. El primer entrenador de élite. Con el paso de los años y mis resultados mejorando, llegó la oportunidad de entrenar con un profesional de renombre. Ese día está grabado en mi memoria. Era un hombre serio, cuyo currículum intimidaba, pero cuyos ojos irradiaban una sabiduría tranquila y profunda. Me dijo que veía en mí un potencial muy grande, pero que solo florecería con una dedicación casi obsesiva. El éxito, comentó, no es algo que llega por casualidad. Debes perseguirlo cada día, levantarte con la convicción de entrenar como si fuera tu último día sobre la tierra. Solo así podrás diferenciarte de la masa. Trabajar con él no fue fácil al principio, su método era exigente, su disciplina incuestionable, y su mirada crítica no dejaba pasar un error técnico sin corregirlo al instante. Hubo días en los que me sentía abrumado, momentos en los que mi cuerpo gritaba por descanso. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirme, recordaba el fuego que me impulsó a llegar hasta ahí. Me empujaba a mí mismo a seguir avanzando, a tomar cada corrección como un peldaño para mi mejora continua. Descubrí que mi entrenador tenía razón al 100%, la excelencia en el deporte no admite medias tintas. O lo das todo, o te quedas a medias. Lo que aprendí de ese entrenamiento intensivo fue la importancia de los detalles. Las horas previas al entrenamiento, la calidad del descanso, la alimentación, la mente libre de distracciones. Cada factor sumaba o restaba en mi desempeño. Mi entrenador insistía en que el deporte de alto rendimiento es un estilo de vida, y que para triunfar debía estructurar todos los aspectos de mi vida para alinearlos con la meta final. Ese profesional no solo refinó mi técnica, sino que me introdujo a un mundo de autoexigencia y rigor que, con el tiempo, se convirtió en parte inherente de mi carácter. Escena 5. Superando mis primeras lesiones. La vida del deportista de élite no está exenta de desafíos, y uno de los más duros son las lesiones. La primera vez que sufrí una lesión grave me sentí devastado. Sentía que todo el trabajo y todo el sacrificio se desmoronaban ante un dolor físico que no podía controlar. Fue un periodo complicado en el que mi principal batalla pasó a ser mental. Ver a mis compañeros entrenar mientras yo me quedaba en reposo, sometido a rehabilitación, era un golpe constante a mi motivación. Sin embargo, esa experiencia me enseñó sobre resiliencia. Aprendí que un verdadero ganador no se rinde ante la adversidad, sino que se fortalece con ella. Empecé a mirar la rehabilitación como una oportunidad de trabajar otras áreas de mi cuerpo y mi mente. En lugar de lamentarme, opté por aprovechar ese tiempo para fortalecer mi fortaleza mental, aprender nuevas estrategias y cuidar mejor mi alimentación. La lesión se convirtió en un maestro silencioso que me recordó que el cuerpo es un templo frágil que requiere de cuidado y respeto constante. Me propuse volver más fuerte de lo que había estado antes. Y así fue. Después de semanas de dedicación y fisioterapia, regresé a los entrenamientos con un hambre renovada de éxitos. Jamás olvidaré la sensación de pisar de nuevo la cancha y sentir que todo mi esfuerzo había valido la pena. Aquella lesión marcó un antes y un después en mi trayectoria, pues comprendí que los obstáculos están ahí para ser superados, y que uno debe usar cada revés como un trampolín hacia la excelencia. Escena 6. La primera competencia de alto nivel. Con la recuperación lograda y con un mejor nivel físico y mental, llegó el momento de mi primer gran campeonato. El día anterior a la competencia, apenas dormí. Sentía un nerviosismo intenso mezclado con una gran emoción. Sabía que mi familia y mis amigos estarían pendientes de mi desempeño, y esa responsabilidad me generaba tanta motivación como ansiedad. Me repetía una y otra vez que debía mantener la calma y confiar en todo el trabajo previo. Cuando finalmente llegó mi turno, pisé el terreno de juego y sentí una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Era una sensación agridulce, entre miedo y adrenalina. Pero, en cuanto comenzó la prueba, mi mente se enfocó de tal manera que todo alrededor se desdibujó. Estaba completamente absorto en cada movimiento, en cada segundo, y en ese estado de concentración profunda experimenté mi mejor rendimiento hasta la fecha.
La competencia resultó en un muy buen lugar para alguien de mi experiencia. No gané el primer puesto, pero me acerqué mucho. Al concluir, me di cuenta de que lo logrado no era solo mérito de mi talento, sino producto de la dedicación, de los entrenamientos exhaustivos y de la confianza depositada en mí por parte de mi entrenador y mi círculo cercano. Esa noche celebré, pero no tanto la posición obtenida, sino el hecho de haber conquistado mis propios miedos y haber dado lo mejor de mí. Fue la confirmación de que iba en el camino correcto, de que la mentalidad ganadora se construye con pequeños grandes pasos. Después de ese día, me prometí que cada competencia sería un paso firme en mi crecimiento, y que jamás permitiría que el temor o la presión me paralizaran. Escena 7. La importancia del entorno positivo. Conforme fui avanzando en el mundo del deporte profesional, descubrí un factor fundamental para cualquier atleta: el entorno que te rodea. Amigos, familiares, colegas, entrenadores, compañeros de equipo, hasta los directivos y patrocinadores, todos ejercen una influencia, de manera directa o indirecta, en tu desarrollo. Aprendí a rodearme de personas que me impulsaran, que me ayudaran a elevarme cuando dudara de mis capacidades. Al mismo tiempo, entendí que era necesario poner límites con quienes, incluso sin maldad, sembraban la semilla de la inseguridad en mi mente. Cada vez valoraba más a mi familia, esos pilares inquebrantables en los que podía apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. También empecé a forjar amistades sólidas con personas que compartían mi pasión. El compañerismo dentro y fuera de la cancha es esencial. En los entrenamientos, nos animábamos mutuamente a dar más. En la competición, celebrábamos con genuino orgullo el logro de otro. Y en los momentos de derrota, nos consolábamos sabiendo que la siguiente oportunidad estaría a la vuelta de la esquina. Mi entrenador siempre me decía: tu círculo íntimo es parte de tu fuerza. El deportista solitario es vulnerable a las dudas y al cansancio psicológico. Esas palabras marcaron un antes y un después en mi forma de entender la vida fuera del terreno. Acepté que, para ser un campeón, no basta la fortaleza individual, se requiere un equipo, un soporte que te recuerde quién eres y por qué haces lo que haces, sobre todo en los instantes en que las sombras de la incertidumbre acechan. Escena 8. Afrontar las críticas y los fracasos. La vida deportiva no es lineal. Hay subidas y bajadas constantes. Después de mis primeros éxitos, empecé a recibir atención mediática, comentarios en redes sociales y críticas de expertos o supuestos expertos que ponían en duda mi futuro. A pesar de mis esfuerzos, mis resultados no siempre eran los esperados, y la gente solía opinar sin filtro. Fue difícil acostumbrarme a ese escrutinio. Un error mínimo en una competición podía generar titulares sensacionalistas o burlas en Internet. Al principio, aquello me descolocaba, me hacía sentir inseguro y me quitaba concentración. Sin embargo, comprendí que las críticas externas no definían mi valía. El verdadero juez era mi conciencia, la claridad de mis objetivos y la honestidad con la que entrenaba. Aprendí a aceptar los comentarios constructivos que me ayudaban a mejorar aspectos de mi rendimiento, y a ignorar aquellas opiniones destructivas que provenían de la envidia o la ignorancia. De esa manera, fui forjando una coraza mental que me permitía mantener la concentración en lo importante, mi juego y mi crecimiento deportivo y personal. Los fracasos, por otro lado, se convirtieron en mis mejores maestros. Con cada derrota, tuve que reflexionar sobre mis errores y plantear estrategias nuevas. Un revés en la cancha era la oportunidad de replantear mi entrenamiento, de revisar mi nutrición, mi descanso, mi motivación y hasta la solidez de mi enfoque mental. Con cada fracaso, reforzaba mi compromiso. Ya no los veía como el fin, sino como el inicio de un nuevo capítulo, una nueva versión de mí mismo que surgía con más experiencia y determinación. Escena 9. La mentalidad ganadora frente a la adversidad. Las exigencias del deporte de élite son constantes y no dan tregua. Hay lesiones, hay competencia interna con otros deportistas que buscan destacar, hay presión de patrocinadores y, en algunos casos, problemas económicos o personales que pueden afectarte. En ese contexto, la mentalidad ganadora es tu escudo y tu espada. La mentalidad ganadora va más allá de pensar siempre en la victoria, consiste en no dejar que las circunstancias externas definan tu estado de ánimo o tu determinación. Como profesional, tuve momentos en los que sentía que el mundo estaba en mi contra, lesiones persistentes, malos resultados, cambios de entrenador, debates internos sobre mi futuro. Pero cada vez que me encontré en esa posición, recordé los valores que me forjaron, la pasión, la perseverancia, el coraje y la visión de largo plazo.
Recordé el rostro de mi familia, el sacrificio que había hecho para llegar hasta allí, y decidí que valía la pena luchar. Esa convicción es la que da fortaleza para realizar un entrenamiento adicional cuando tu cuerpo está exhausto o para levantarte a las 5 de la mañana para correr bajo la lluvia. Por supuesto, la adversidad no desaparece mágicamente. Pero cuando tu mentalidad está enfocada en el crecimiento continuo, en la motivación interna y en la convicción de que siempre hay algo que se puede mejorar, los problemas dejan de ser murallas insalvables y se convierten en escalones hacia tu objetivo. Esa es la esencia de la mentalidad ganadora que descubrí. No existe la perfección, pero sí la determinación de luchar por ella cada día. Escena 10. El rol de la nutrición y la preparación física. No podemos hablar de deporte de élite sin mencionar la alimentación y la preparación física. Durante mi trayectoria, comprendí que el cuerpo es el instrumento principal de cualquier atleta, y que éste debe estar en condiciones óptimas para rendir al máximo. Al principio, pensaba que bastaba con entrenar muy duro y llevar una dieta más o menos saludable. Fue un error. Aprendí por las malas que cada alimento que ingiero influye en mi rendimiento y en mi proceso de recuperación. Trabajé con nutricionistas que me enseñaron a planificar mis comidas y mis suplementos de manera meticulosa. No se trataba de contar calorías obsesivamente, sino de escuchar a mi cuerpo y proporcionarle el combustible que necesitaba. Aumentar mi nivel de proteínas cuando incrementaba la carga de entrenamiento, vigilar el balance de carbohidratos y grasas, hidratarme adecuadamente. Todos esos detalles tuvieron un impacto directo en mis resultados. Mi energía se volvió más estable, mi resistencia aumentó y mis lesiones disminuyeron considerablemente. La preparación física no solo abarcó el entrenamiento específico de mi deporte, sino también el trabajo en el gimnasio, la flexibilidad y las rutinas de prevención de lesiones. Invertir horas en el fortalecimiento del core, en ejercicios de equilibrio, en estiramientos y en técnicas de respiración puede parecer tedioso, pero a la larga marcan la diferencia. Todo eso forjó una versión más completa y resistente de mí mismo. Así, entendí que la excelencia se construye con una visión holística, cuidando cada faceta que influye en el rendimiento. Escena 11. Técnicas de visualización y concentración. Aunque mucha gente asocia el deporte únicamente con la fuerza física, la mente juega un papel igual o más importante. Con el tiempo, comencé a interesarme por las técnicas de visualización y concentración que utilizan algunos de los mejores atletas del mundo. Me di cuenta de que no basta con entrenar el cuerpo, la mente es el timón que dirige todas nuestras acciones. Mi entrenador y yo incorporamos ejercicios de meditación y enfoque para entrenar mi cerebro a la par de mis músculos. Por las mañanas, antes de comenzar el entrenamiento, dedicaba unos minutos a cerrar los ojos y a visualizar cada movimiento que ejecutaría, cada paso que daría durante la sesión. Imaginaba la perfección técnica y la sensación de fluidez. Hacía lo mismo antes de las competencias, cerraba los ojos y repasaba mentalmente la estrategia, veía la victoria y sentía la adrenalina como si ya estuviera en el momento real. Es sorprendente el poder que tiene el cerebro para reforzar la confianza cuando ya has vivido la situación en tu mente. La concentración, por su parte, se volvió un pilar para competir en niveles de alta exigencia. Aprendí a aislar los ruidos, las distracciones y las tensiones externas. En medio de un estadio abarrotado o de una competencia televisada, debía centrarme únicamente en la acción que estaba realizando. Con el tiempo, ese estado de concentración absoluta se volvió un hábito. Podía desconectar del ruido, las luces y los rumores, sumergirme en mi burbuja mental y ejecutar mi plan. Esa paz interior es lo que marca la diferencia cuando todo alrededor parece caótico. Escena 12. La hora de los grandes triunfos. Tras años de esfuerzo incesante, llegó el momento de empezar a cosechar triunfos de relevancia mundial. Cada uno de ellos representaba la concreción de un sueño largamente acariciado. Recuerdo la primera medalla que obtuve en un campeonato internacional, fue un instante glorioso en el que sentí que mi corazón estallaba de orgullo y gratitud. Me acordé de todos los años de trabajo, de las madrugadas, de las lesiones y de los tropiezos. Ese metal que colgaba de mi cuello simbolizaba la suma de todos los sacrificios realizados. Pero más allá del triunfo deportivo en sí, lo que me llenaba era la capacidad de inspirar a otros con mi historia. De pronto, jóvenes deportistas se acercaban para decirme que me habían seguido desde mis primeras competencias, que mi determinación los motivaba a seguir en la lucha por sus sueños. Esa sensación de aportar algo positivo a la vida de las personas me generaba una felicidad indescriptible.
Confirmé que el éxito no es solo personal, sino que puede irradiar energía a quienes te rodean. Por supuesto, el éxito también trae consigo un mayor compromiso y presión. Con cada triunfo, la gente espera que repitas la hazaña o que vayas más allá. Si antes la atención de los medios era moderada, ahora se multiplicaba. Pero yo había cultivado la disciplina mental y la claridad de objetivos necesarias para no dejarme abrumar. Mantenía los pies en la tierra y continuaba entrenando con la misma humildad que al principio. Sabía que, si deseaba seguir creciendo, debía mantenerme fiel a mis principios y no distraerme con la fama pasajera. Escena 13. El valor de la humildad. En el deporte, como en la vida, la humildad es una cualidad esencial. Fue algo que aprendí en la práctica diaria. Cuando estaba en la cima, con trofeos y medallas, era tentador creerme invencible. Pero cada vez que surgía ese atisbo de arrogancia, la realidad se encargaba de ponerme en mi lugar. Un mal día, un rival mejor preparado o una mala estrategia bastaban para recordarme que nadie es insuperable. La humildad te permite reconocer tus límites y trabajar para superarlos. Observaba a otros grandes deportistas que admiraba y notaba un patrón: los más exitosos eran, generalmente, los más sencillos, los que no presumían de sus logros y siempre estaban dispuestos a aprender. Ese es el verdadero rasgo de un campeón, la abertura para seguir creciendo, incluso cuando alcanzas resultados sobresalientes. Por eso, cada vez que lograba un hito significativo, lo celebraba con mi gente, agradecía, pero inmediatamente regresaba al entrenamiento con la misma disciplina de siempre. La humildad, además, te permite respetar a tus adversarios. Sin ese respeto, corres el riesgo de subestimar a tus competidores y, eventualmente, de fracasar estrepitosamente. En cambio, cuando reconoces que cada rival tiene sus fortalezas y que debes dar el máximo para vencerlo, te mantienes alerta y en constante evolución. Ese es el camino correcto para el deportista profesional: aprender de la victoria, aprender del error, y siempre recordar de dónde vienes. Escena 14. El significado de ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Consolidado en el alto rendimiento, noté que mi imagen se había convertido en un referente para muchos niños y jóvenes. Ya no se trataba solo de resultados en la cancha, sino de ser un modelo de comportamiento. Cada palabra que pronunciaba en entrevistas, cada gesto en público, podía influir en las aspiraciones y conductas de quienes me veían como un ídolo. Fue un descubrimiento que me generó tanta alegría como responsabilidad. Quería transmitirles a las nuevas generaciones que detrás de cada éxito existen horas de entrenamiento, de lágrimas, de esfuerzo mental y emocional. Que no hay atajos mágicos ni fórmulas secretas, sino un trabajo constante y un amor profundo por lo que haces. Además, necesitaba mostrarles que la vida de un deportista no es solo aplausos y luces, sino también sacrificios y momentos de soledad que muchas veces son duros. Sin embargo, esas dificultades también son las que te forjan y te fortalecen. Sentí la necesidad de involucrarme más allá de las competencias y entrevistas. Por eso, empecé a participar en proyectos que promovían el deporte en comunidades de bajos recursos, en talleres de motivación para adolescentes y en campañas que destacaban la importancia de la actividad física. Cada vez que veía a un niño sonreír al recibir un balón o al compartir conmigo una sesión de entrenamiento, mi corazón se llenaba de una felicidad que ningún trofeo podía igualar. Confirmaba que la verdadera grandeza de un deportista radica en el legado que deja en los demás. Escena 15. El papel de la disciplina en la consolidación. Si hay algo que define al deportista profesional es la disciplina. Sin ella, el talento se pierde en la inconstancia. En mis años de carrera, presencié a muchos compañeros con capacidades físicas increíbles, incluso superiores a las mías, que no lograron despegar por falta de constancia. Se ausentaban de los entrenamientos, no cuidaban su alimentación o se dejaban absorber por la vida social y las tentaciones que se presentan en el camino. La disciplina, para mí, se convierte en un faro que guía cada paso. Desde la planificación semanal hasta la ejecución diaria, pasando por la revisión de objetivos y la autoevaluación periódica, todo se rige bajo un estricto pero necesario rigor. No significa vivir sin disfrutar, sino entender que cada decisión, por pequeña que sea, impacta en tu rendimiento. Levantarme temprano, respetar las horas de descanso, cumplir con cada sesión de entrenamiento, al final del día, repasar mentalmente los objetivos del siguiente, todo ello forma parte de la rutina que me ha llevado a la cima. Con el tiempo, la disciplina deja de ser un peso y se transforma en un hábito natural.
No lo vives como una imposición, sino como un estilo de vida que te da resultados y, sobre todo, satisfacción. Porque, al final, las recompensas son la consecuencia lógica de una práctica constante y un enfoque claro. Ese es el mensaje que siempre intento transmitir: la disciplina no debe verse como algo esclavizante, sino como la llave que abre las puertas del éxito sostenible. Escena 16. El sacrificio y las renuncias personales. Detrás de cada victoria, suele haber grandes sacrificios. En mi caso, también renuncié a muchos aspectos de la vida convencional para dedicarme al deporte. Me perdí reuniones familiares, cumpleaños de amigos, bodas y otros eventos importantes. Hubo momentos en los que mi familia y yo sufrimos por la distancia o por la imposibilidad de compartir ciertos momentos irrepetibles. Sin embargo, fue una elección consciente, y sobre todo, respaldada por mi pasión. A veces me preguntaban si valía la pena. Sinceramente, creo que cada persona debe hallar su propio camino. Para mí, perseguir mis sueños deportivos era la respuesta. Por supuesto, eso no significa que no sintiera nostalgia o que no anhelara a veces una vida más tranquila. Pero el llamado interior era más fuerte. Y cada vez que lograba un nuevo hito, sentía que todo el sacrificio cobraba sentido. Entendía que estaba construyendo un legado propio, una historia de la que podría sentirme orgulloso al final de mi carrera. De igual modo, aprendí a equilibrar cuando fue posible. Después de cierto tiempo, comprendí que necesitaba reservar espacios de calidad para mi familia y mis amigos, aunque fueran cortos. Eso me ayudaba a mantener la cordura y a recordar que, fuera de la competencia, existe un mundo que vale la pena disfrutar. Con el paso de los años, uno aprende que el éxito deportivo es más placentero cuando lo compartes con las personas que amas. Escena 17. El temor a la derrota y cómo enfrentarlo. Ningún deportista, por más exitoso que sea, está libre del miedo a la derrota. A lo largo de mi carrera, tuve que enfrentar muchas veces ese fantasma que aparece justo antes de una gran competencia o durante una racha de malos resultados. El temor a fracasar puede ser paralizante si no se maneja adecuadamente. En mi experiencia, la mejor manera de enfrentarlo fue entender que perder es parte del juego, que nadie triunfa el 100% de las veces y que cada derrota encierra una gran lección. Cada vez que sentía que ese miedo comenzaba a perturbar mi enfoque, aplicaba mis técnicas de respiración, visualización y diálogo interno positivo. Me decía a mí mismo: has entrenado, has hecho todo lo posible, confía en tu preparación. También, me permitía sentir un poco de nerviosismo, pues comprendí que esa adrenalina puede ser utilizada a mi favor, activando mi cuerpo y mi mente al máximo. El truco consistía en no dejar que se convirtiera en pánico. A fin de cuentas, la diferencia crucial radica en cómo gestionas tus emociones. Un deportista con mentalidad ganadora reconoce que el miedo es natural, pero no le cede el control. Y tras la competencia, si llega la derrota, la asume con dignidad, analiza sus errores y planifica su regreso. El verdadero fracaso sería rendirme y no volver a intentarlo. Esa perspectiva, una vez adoptada, libera un gran peso y te impulsa a seguir persiguiendo la excelencia. Escena 18. Cómo afrontar el éxito y seguir creciendo. En un punto de mi carrera, alcancé metas que nunca pensé lograr. Gané campeonatos importantes, obtuve reconocimientos, firmé contratos con patrocinadores de prestigio y me convertí en una figura pública apreciada. Sin embargo, tras una euforia inicial, surgió una nueva interrogante: ¿qué sigue? ¿Cómo mantener la motivación después de haber alcanzado lo que considerabas tu sueño? Fue un momento de crisis interna, porque ya no se trataba de perseguir algo que estaba lejos, sino de sostener y ampliar un éxito que ya tenía entre las manos. Ahí comprendí lo que muchos entrenadores de élite comentan: mantenerse en la cima puede ser más difícil que llegar a ella. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de caer en la complacencia, de pensar que ya no hay más por alcanzar. Sin embargo, descubrí que la mentalidad ganadora va ligada a la ambición de superación constante. No se trata de volverse insaciable ni de desvalorizar los logros, sino de fijarse nuevos objetivos para no estancarse. Para seguir creciendo, empecé a buscar nuevos desafíos. A veces, implicaban mejorar una técnica específica, romper un récord personal o experimentar en competencias internacionales con rivales aún más fuertes. En otras ocasiones, el crecimiento iba en la dirección de contribuir al desarrollo del deporte en mi país, o de colaborar en proyectos sociales relacionados con la actividad física.
Mantener encendida la llama de la motivación pasa por entender que el éxito no es un destino final, sino una plataforma para seguir avanzando. Escena 19, el legado que queremos dejar. El tiempo pasa, y todo deportista sabe que su carrera en la alta competencia no es eterna. Llega un día en el que el cuerpo ya no responde como antes, o en el que la motivación cambia de rumbo. Por eso, desde hace algunos años, empecé a reflexionar sobre el legado que deseaba construir más allá de las pistas y las canchas. ¿Qué quería dejarle al deporte y a la sociedad? Esa pregunta se convirtió en mi nueva fuente de motivación. Decidí que mi legado debía ser un mensaje de perseverancia, humildad y pasión. Deseaba que las generaciones futuras comprendieran que todos tenemos la capacidad de perseguir la grandeza en cualquier ámbito, siempre que estemos dispuestos a esforzarnos y a creer en nuestro potencial. También quería impulsar el deporte como herramienta de transformación social, especialmente en zonas vulnerables, donde un balón, una cancha o un par de zapatillas pueden abrir la puerta a oportunidades insospechadas. Participé en la creación de escuelas deportivas y fondos de becas para jóvenes promesas. Dio igual si ese chico o chica llegaba a ser un deportista profesional o no, lo importante era que a través del deporte aprendiera disciplina, trabajo en equipo y valores fundamentales para la vida. Ese, para mí, era un triunfo más grande que cualquier trofeo. Reconocer que mi experiencia podía ayudar a otros a descubrir y a desarrollar su pasión, me llenaba de un orgullo que trascendía lo meramente deportivo. Escena 20, el proceso de autoevaluación continua. Algo que me permitió conservar la competitividad y la pasión fue la costumbre de practicar la autoevaluación constante. Al finalizar cada entrenamiento y cada competencia, me concedía unos minutos para pensar qué había hecho bien y qué podía mejorar. Este ejercicio me mantenía en un estado de aprendizaje permanente, sin importar cuántos años llevara compitiendo. Evitaba que cayera en la rutina y me abría la mente a descubrir novedades, innovaciones en el entrenamiento o ajustes en mi estrategia. La autoevaluación también se extendía al terreno personal. ¿Cómo me estaba relacionando con mi entorno? ¿Seguía siendo un referente positivo para los jóvenes? ¿Conservaba mi humildad? ¿Mantenía el equilibrio emocional necesario para gozar de una buena calidad de vida? Estas preguntas resultaban vitales para no perder mi esencia en medio de la exigencia competitiva. Cada respuesta me indicaba si iba por buen camino o si era necesario realizar ajustes. Este hábito de reflexión se volvió una especie de ancla que me permitía no extraviarme. A lo largo de los años, mi vida deportiva estuvo plagada de cambios, entrenadores, metodologías, equipos, rivales, incluso mi propio cuerpo evolucionaba con el tiempo. Pero el compromiso de evaluar mis decisiones y resultados se mantuvo firme, garantizando que siempre hubiera una ruta clara hacia el crecimiento y la mejora continua. Escena 21, la competencia con uno mismo. En las redes sociales y en los medios de comunicación, a menudo se enfatiza la rivalidad con otros deportistas. Sin embargo, la verdadera competencia que me ha impulsado siempre es la que mantengo conmigo mismo. Cada día intento superar la versión que fui ayer, ya sea en tiempo, técnica, fuerza o en mi manera de manejar las emociones. Estar obsesionado con lo que hacen los demás puede convertirse en un distracte que te desvía de tus objetivos personales. No quiero decir que ignore a mis rivales, al contrario, los observo y aprendo de ellos. Me inspiro en su dedicación, al mismo tiempo, analizo sus puntos fuertes para estar preparado. Pero mi principal motor no es vencerlos a ellos, sino vencer mis propios límites. Ese matiz puede parecer sutil, pero marca toda la diferencia. Cuando la meta es el crecimiento personal, cada resultado, sea victoria o derrota, se convierte en un aprendizaje que te enriquece. Esta mentalidad me ayudó a mantener un espíritu competitivo sano, sin caer en la envidia o el resentimiento cuando alguien más triunfaba. Disfrutaba de ver a otros deportistas alcanzar hazañas históricas, porque me recordaba que los límites humanos pueden estirarse aún más. Y, de paso, me motivaba a pensar que yo también podía llegar más lejos si entrenaba mi cuerpo y mi mente con suficiente dedicación. Escena 22, la familia como punto de apoyo incondicional. A pesar de lo absorbente que puede resultar la vida deportiva, la familia es un pilar que jamás descuidé. Mis padres, que me habían impulsado desde niño, seguían ahí, orgullosos de cada uno de mis avances y sosteniéndome en los momentos de duda. Mis hermanos, aun con sus vidas propias, siempre encontraban tiempo para apoyarme en las competencias importantes o para enviarme mensajes de aliento cuando las cosas no salían bien. Ese afecto,
Ese apoyo incondicional, es un combustible que no tiene precio. Comprendí que, sin mi familia, no habría llegado a donde estaba. No solo por el respaldo económico o logístico en mis inicios, sino también por su fe en mí cuando yo mismo flaqueaba. Su compañía y sus palabras de aliento eran el refugio donde podía descansar mi mente y mi espíritu. Con el paso de los años, incluso cuando mis obligaciones me llevaban lejos de casa, me mantenía en contacto, compartiendo mis logros y mis inquietudes. Eso me ayudaba a no perder de vista mis raíces y a recordar que, más allá de lo deportivo, soy un ser humano con la necesidad de amar y ser amado. De ellos aprendí también la importancia de la gratitud. Saber agradecer cada esfuerzo, cada consejo, cada mano extendida, es fundamental para mantener el corazón humilde y abierto. En un medio tan competitivo, ser agradecido puede parecer una debilidad, pero en realidad es una fortaleza. Te conecta con la gente, te hace consciente de que no lo haces todo solo y te impulsa a retribuir de la misma manera, ayudando a los que vienen detrás. Escena 23. El papel de las redes sociales en la vida deportiva. Vivimos en una era digital en la que las redes sociales han cobrado gran relevancia. Como deportista profesional, tuve que aprender a gestionar mi imagen en estas plataformas. Al principio, lo veía como una simple vitrina para mostrar mis logros y mantener informados a mis seguidores. Pero con el tiempo, descubrí que son una poderosa herramienta para inspirar y conectar con miles de personas alrededor del mundo. A través de las redes, podía compartir fragmentos de mis entrenamientos, consejos sobre nutrición, reflexiones sobre la mentalidad ganadora y vivencias personales en las competencias. No faltaban los mensajes de apoyo, pero también llegaban críticas destructivas o comentarios malintencionados. Aprendí a filtrar esa información y a quedarme con lo positivo. Entendí que en una plataforma abierta, es imposible controlar lo que otros piensen o digan, pero sí puedo controlar mi reacción. Las redes me permitieron humanizar mi figura, mostrarme tal como soy y enfatizar que, detrás del deportista, existe un ser humano con miedos, alegrías y sueños. Al mismo tiempo, supe que debía poner límites y reservar ciertos aspectos de mi vida íntima. Fue un equilibrio delicado, pero, bien gestionado, las redes sociales resultaron en un canal magnífico para difundir un mensaje de perseverancia y motivación. Escena 24. La relación con la prensa y las entrevistas. Ser un deportista exitoso implica, tarde o temprano, enfrentar la atención de los medios de comunicación. En mis inicios, me ponía muy nervioso al dar entrevistas o al hablar en público. Temía decir algo inapropiado o ser malinterpretado. Sin embargo, comprendí que la prensa es parte fundamental del ecosistema deportivo. Gracias a ellos, los eventos llegan a millones de personas y, de alguna forma, se amplifica la inspiración que podemos generar. Con el tiempo, aprendí a comunicarme con sinceridad, pero también con prudencia. Mantuve el respeto hacia mis rivales y hacia los periodistas, incluso cuando sentía que sus preguntas eran invasivas o fuera de lugar. Recordé las palabras de mi entrenador: sé tú mismo, pero recuerda que tus palabras tienen peso y repercusión en otras personas. Tratar a la prensa con cordialidad me abrió puertas e hizo que se interesaran en mi historia desde una perspectiva más humana. A la hora de las entrevistas, me gustaba aprovechar la oportunidad para transmitir mi filosofía de vida y el trabajo que hay detrás de cada logro. No solo hablaba de mí, sino de mi equipo, de mi familia, de mi entrenador y de todas las personas que hacían posible mi carrera. Al final, el deporte es un esfuerzo colectivo, y me parecía justo reconocerlo. Muchos jóvenes que veían esas entrevistas podían darse cuenta de que, sin disciplina y sin valores, es muy difícil alcanzar la cima. Escena 25. Los altibajos emocionales del deporte. Un día estás en la cumbre, recibiendo aplausos, y al siguiente puedes encontrarte sumido en la incertidumbre tras una mala actuación o una lesión. Ese sube y baja emocional es inherente a la carrera deportiva. Aprendí que debía desarrollar herramientas psicológicas para no hundirme en los momentos bajos ni dejarme llevar por la euforia en los momentos altos. El equilibrio emocional era el escudo que me protegía de las fluctuaciones inevitables. Cuando las cosas iban bien, evitaba la soberbia. Recordaba cada gota de sudor derramada para llegar hasta ahí y me preparaba para el próximo reto. Cuando las cosas iban mal, buscaba el aprendizaje y mantenía la mente abierta a los ajustes necesarios. En ambas situaciones, la clave era no identificarme exclusivamente con el resultado. Yo no era la victoria ni la derrota, era un ser humano que experimentaba ambas de manera pasajera.
Mi círculo cercano resultaba vital para mantener ese equilibrio. Mi familia, mis amigos y mi entrenador me recordaban quién era yo más allá de las medallas y los trofeos. Cada vez que me sentía perdido, bastaba con una charla sincera para recuperar la perspectiva. Tenía claro que, al final, el deporte es una parte fundamental de mi vida, pero no lo es todo. Conservar la salud mental y emocional es imprescindible para disfrutar del camino y no caer en la desesperación cuando llegan los desafíos. Escena 26. La influencia de referentes y mentores. En mi trayectoria, tuve la fortuna de cruzarme con personas que se convirtieron en referentes y mentores. Desde entrenadores experimentados hasta deportistas veteranos, todos dejaban una huella en mi formación. Observaba su dedicación, su capacidad de adaptarse, su fortaleza mental y aprendía de sus historias. Entendía que cada uno había enfrentado obstáculos propios y que su éxito era la culminación de muchas batallas ganadas y perdidas. Buscaba activamente esos mentores, no para copiar sus pasos, sino para inspirarme a trazar mi propio camino. Les hacía preguntas, escuchaba sus consejos, y luego adaptaba sus enseñanzas a mis características. A veces, una simple conversación con alguien que había sido campeón mundial o había participado en varios ciclos olímpicos podía encender en mí una motivación enorme. Otras veces, bastaba con leer la biografía de un gran atleta para identificarme con sus vivencias y aprender de sus errores. Con el paso del tiempo, también asumí el rol de mentor para otros jóvenes que me veían como un referente. Entendí la responsabilidad que conlleva guiar a alguien en sus primeros pasos, pues tus palabras y ejemplos pueden influir mucho en su autoestima y sus decisiones. Intenté retribuir lo que otros hicieron por mí, acompañando a promesas emergentes y compartiendo mis conocimientos en clínicas y charlas. Fue una experiencia enriquecedora que, además, me impulsaba a superarme cada día para no defraudar a quienes me tenían como modelo. Escena 27. El día a día de un deportista de élite. Mucha gente se pregunta cómo es la rutina de un deportista de élite. Si bien cada disciplina tiene sus particularidades, existe un patrón común: trabajo diario, casi sin descanso. Mi jornada típica comenzaba temprano, con un desayuno equilibrado y la planificación del entrenamiento matutino. A veces era resistencia, a veces técnica o táctica, según el calendario de competencias o las necesidades de la temporada. Luego venía la sesión de recuperación, ya fuera fisioterapia, masaje o simplemente un buen estiramiento. Después del almuerzo y un breve descanso, realizaba la segunda sesión de entrenamiento, que podía incluir ejercicios específicos de fortaleza, sesiones de vídeo para analizar estrategias, o prácticas conjuntas con compañeros. Al finalizar, pasaba un tiempo revisando mi alimentación, planificando la próxima sesión y atendiendo compromisos con patrocinadores o medios de comunicación. Por la noche, intentaba acostarme temprano para asegurar una buena recuperación. Este ritmo no dejaba mucho espacio para la vida social convencional, pero lo supe sobrellevar encontrando momentos de esparcimiento durante el fin de semana o en fechas puntuales. Disfrutaba de actividades que me relajaban mentalmente, como leer, ver películas o compartir una cena tranquila con mi familia. Aprendí que, para rendir en el más alto nivel, cada aspecto de mi día debía estar cuidadosamente planeado. Esa meticulosidad, lejos de ser aburrida, me daba la seguridad de que estaba haciendo todo lo posible para alcanzar mi mejor versión. Escena 28. El impacto de la edad y la experiencia. Conforme avanzaba mi carrera, noté cambios en mi cuerpo y en mi forma de entender el deporte. La explosividad de la juventud daba paso a una mayor inteligencia táctica y a un enfoque más estratégico. Empecé a valorar la experiencia, a saber cuándo atacar, cuándo regular esfuerzos y cómo aprovechar las debilidades de mis rivales. Esa madurez me permitió prolongar mi vigencia competitiva, incluso cuando otros talentos más jóvenes amenazaban con superar mis registros. La edad también me obligó a escuchar mi cuerpo de una manera diferente. Ya no podía someterme a las mismas cargas de entrenamiento sin prestar atención a la recuperación. Empecé a darle mayor importancia al descanso, al trabajo de prevención de lesiones y a los espacios de relajación mental. En esta etapa, la alimentación y la suplementación cobraron un rol aún más relevante, pues cada detalle contaba para mantener la competitividad. Mirando en retrospectiva, entendí que cada fase de la carrera deportiva tiene su encanto y sus desafíos. De joven, tenía una energía inagotable y una ambición voraz. De adulto, encontré la sabiduría para gestionar ese ímpetu y transformarlo en un rendimiento sostenido.
Al final, lo importante es adaptarse a las nuevas circunstancias, seguir aprendiendo y no perder la pasión que te llevó a empezar todo en primer lugar. Escena 29, la transición hacia el futuro. Eventualmente, todo deportista debe pensar en su retiro. En mi caso, la idea de dejar la alta competencia me producía un nudo en el estómago. ¿Qué sería de mí sin el deporte? ¿Cómo llenaría las horas que antes dedicaba a entrenar? Muchas dudas surgían al imaginar una vida fuera de las pistas. Sin embargo, llegó un momento en el que sentí que había cumplido un ciclo, que mi cuerpo y mi mente pedían un cambio. No fue una decisión drástica, sino un proceso paulatino. Empecé a disminuir mi calendario de competencias, a involucrarme más en proyectos de formación de nuevos talentos y a participar en eventos de promoción deportiva. Encontré en la docencia y el mentorazgo una faceta apasionante, compartir lo aprendido, ver cómo otros jóvenes crecían bajo mi guía y observar sus éxitos fue gratificante de una forma distinta a la del triunfo personal. La mentalidad ganadora no se apaga con el retiro. Al contrario, se transforma. Empiezas a buscar la excelencia en otros ámbitos de la vida, ya sea en la gestión de negocios, en el desarrollo de entrenadores, en proyectos sociales o incluso en tu propio crecimiento personal. Descubrí que el deporte me había enseñado lecciones que podía aplicar a cualquier desafío, la disciplina, la resiliencia, la capacidad de liderazgo y la pasión por perseguir objetivos. Escena 30, reflexiones finales sobre la mentalidad ganadora. Después de tantos años, tantas competiciones, tantos entrenamientos y sacrificios, llegué a una conclusión: la mentalidad ganadora no se basa únicamente en ganar medallas o en subir al podio, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída, de aprender de cada experiencia y de amar lo que haces con una intensidad que trasciende cualquier obstáculo. Es una forma de vivir que se puede aplicar tanto en el deporte como en cualquier proyecto de vida. Ser un deportista profesional me exigió disciplina, sacrificio y determinación, pero también me dio la oportunidad de conocerme profundamente, de descubrir mi verdadero potencial y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Me di cuenta de que los logros más grandes van acompañados de riesgos y que cada derrota, lejos de ser un punto final, es el preámbulo de una versión más fuerte de ti mismo. Hoy puedo decir con orgullo que, a pesar de los altibajos, nunca me arrepentí de seguir este camino. La mentalidad ganadora me abrió puertas, me enseñó a vivir con propósito y me permitió impactar la vida de otras personas. Y esa, en última instancia, es la victoria más grande que puede alcanzar un ser humano: usar su pasión para dejar una huella positiva en el mundo.